Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 19 de Gano, que es aprendizaje, memoria, lenguaje y habla. Hay dos tipos de memoria a largo plazo: memoria explícita o declarativa y la memoria implícita o no declarativa. La memoria explícita o declarativa, para su conservación, depende del hipocampo y de los lóbulos temporales mediales. La memoria implícita o no declarativa se divide en memoria de procedimientos, aprendizaje asociativo, no asociativo y pista preoperatoria. Memoria explícita, memoria implícita. La memoria explícita o declarativa se divide en memoria episódica, que son acontecimientos que se guardan los recuerdos de una persona, y memoria semántica, que son palabras, reglas, lenguaje. Esta es una memoria consciente. De hecho, se necesita la memoria explícita o declarativa para convertir un proceso, digamos, un proceso de procedimientos de esos que se hacen de manera automática, como aprender a lavarse los dientes, bañarse con la misma mano. Todas esas actividades que uno hace de manera cotidiana y de manera automática y que no interviene la conciencia, se necesita la memoria explícita o declarativa para convertirla en memoria implícita o no declarativa. Esta no depende tanto ni del hipocampo ni de los lóbulos temporales mediales. El aprendizaje asociativo: una persona aprende un estímulo con otro, o un ser vivo aprende un estímulo con otro, como con los ejercicios o experimento de Pavlov. Un ejemplo de aprendizaje asociativo es el reflejo condicionado, donde la persona en cuestión, o el animal en el experimento de Pavlov, antes de que se le diera un pedazo de carne a un perro, se hacía tocar una campanilla. Aquí el estímulo condicionado sería la campanilla, porque el perro salivaba. Al momento bueno, primero se utilizaba la campanilla y se le daba la carne. El perro salivaba al ver la carne, y después de un tiempo el perro solamente salivaba sin necesidad de poner la carne, solamente con el hecho de escuchar la campanilla. Es un ejemplo de aprendizaje asociativo. Y aprendizaje no asociativo se divide en dos ejemplos de esto. Sería del aprendizaje asociativo: número uno, sensibilización, y habituación. La habituación se debe a una menor generación de neurotransmisor por una menor entrada de calcio, y la sensibilización se debe a un aumento de la producción de AMP cíclico. Un ejemplo de habituación sería cuando una persona se cambia de lugar de residencia, digamos del campo a la ciudad. Va a escuchar sonidos en la mañana que normalmente no escuchaba, y la persona se va a despertar. Pero después de un tiempo ya no le va a hacer caso a estos estímulos y la persona se queda dormida. En cambio, la sensibilización es que procesos que normalmente no generaban un potencial de acción, ahora lo generan de una manera más sencilla. Esos son los dos tipos de memoria explícita o declarativa, que es consciente, y memoria implícita o no declarativa, que es un tipo de memoria inconsciente. Ahora, tanto las memorias explícitas o declarativas, implícitas o no declarativas, tienen una variación, que son memoria a largo plazo o perdurable, y memoria a corto plazo. Este es fácilmente modificable por medicamentos o traumatismos, y el a largo plazo es difícilmente modificable por medicamentos o traumatismos.
¿Cómo funciona la memoria? La función ¿cómo se forma la memoria? Principalmente la memoria se forma entre las nuevas conexiones neuronales que se forman a través del hipocampo y a su vez que se forman en la neocorteza, que es ahí donde se guarda respectivamente gran cantidad de memoria a largo plazo. Un aspecto que tenemos que mencionar respecto al libro Gannon que mencionaba o que decía es el fundamento neurológico de la memoria, que una persona le puede dar amnesia retrógrada antes de una lesión o después de una lesión, perdón, donde la amnesia retrógrada la persona no puede recordar nada antes del incidente y anterógrada es que no se pueden guardar recuerdos a largo plazo después del accidente. Habituación y sensibilización ya lo hablamos. Reflejo condicionado también. Ahora, ¿cómo se guarda la memoria? La memoria a corto plazo participa en gran medida el hipocampo y también los lóbulos temporales mediales. La memoria a largo plazo se guarda en varias partes de la neocorteza. Es decir, memorias olfativas, que podría decirse que se guarda en la corteza entorrinal, o bien se pueden guardar en las zonas del gusto, también en la amígdala. Son memorias relacionadas con aspectos emocionales y muchas otras partes relacionadas con el sentido en particular al que se esté estimulando. Digamos el olfato, digamos el gusto. Ahora, la memoria a corto plazo se verá afectada por varias situaciones o enfermedades. Una de estas es el Alzheimer, que tiene tres características. Bueno, es la enfermedad más común neurodegenerativa en el ser humano, y claro que en el envejecimiento, perdón. Este es un tipo de alteración donde se forman polipéptidos de manera anómala, el cual el más común es el APO142, que es un tipo de polipéptido que tiene la función como el glutamato, que abre los canales de calcio de las neuronas colinérgicas del cerebro y haciendo que la neurona muera por tres cosas provocadas por estos polipéptidos, que el más común de estos es el AP142, que es número, inflamación, formación de neurofibrillas o marañas intracelulares en la neurona, neurofibrillas. Y por último, la formación de polipéptidos APO142. Todo esto va a provocar muerte neuronal, sobre todo en neuronas colinérgicas, que son las más afectadas. El tipo de afección que va a hacer es alteraciones en la memoria a corto plazo, pérdida de las sensaciones, bueno, de las funciones cognitivas y después la necesidad de ser cuidado por otra persona y después la muerte. Pero se tiene que tener en cuenta que la persona va a tener alteraciones en la memoria a corto plazo por alteraciones a su vez de neuronas colinérgicas. Aquí está lo que habíamos comentado, el polipeptido ABO142, perdón, es ABO142 y las neuronas que son afectadas son las neuronas colinérgicas. Viene por aquí. Bueno, si se ven afectadas las neuronas colinérgicas
principalmente, mira, sistema colinérgico, monominérgicos, colinérgicos del prosencéfalo. Y se ve afectado. También el alcoholismo afecta la memoria a corto plazo porque afecta a los cuerpos mamilares, que es una estructura que también envía información hacia el hipocampo. Bueno, el lenguaje y el habla. Vamos a hablar de los hemisferios cerebrales primeramente. Hay dos hemisferios en el cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El 70% de las personas, el 70% de las personas diestras, 96, perdón, el hemisferio dominante es el izquierdo, hemisferio dominante o categórico. Se tiene que decir mejor categórico. 96%. 4% es el hemisferio derecho, el hemisferio categórico dominante. Para esto se me olvidó comentar que hay dos tipos de hemisferio. Hemisferio izquierdo, perdón, hemisferio categórico. Hemisferio categórico dominante o bien, y bien también hay otro que es hemisferio no dominante o representacional. Hemisferio categórico dominante o y luego el hemisferio no dominante o representacional. El hemisferio categórico o dominante en el 96% de las personas diestras es el hemisferio izquierdo. El 4% es el derecho. El hemisferio no dominante o representacional en los zurdos, el 70% es el izquierdo, el 15% es el derecho y el 15% no hay lateralización neta. El hemisferio izquierdo o categórico en la mayoría de las personas, es decir, el hemisferio izquierdo categórico se encarga del lenguaje. Vamos a poner aquí hemisferio categórico. Dominante. Lenguaje hablado y escrito. Hemisferio no, perdón. Lenguaje hablado y escrito. Pensamiento lógico. Y científico, cálculo y matemáticas. De estas cuatro cosas se encarga 1, 2, 3, 4. Se encarga el hemisferio categórico dominante, la mayoría de las personas. Y el hemisferio representacional se encarga de la percepción tridimensional, imaginación, reconocimiento de rostros, y por último se encarga también del pensamiento o habilidad musical y artística. Bueno, entonces el hemisferio categórico dominante, hemisferio no dominante o representacional. Eso es lo que hace cada uno. Ahora la fisiología del lenguaje. Primeramente se envía la información al área 42, no, perdón, al área 22 de Brodmann, que es el área de Wernicke. Este es el lugar donde se ocurre la comprensión del lenguaje, donde todo lo que escuchamos lo comprendemos. Y luego de aquí se irá a través del fascículo arqueado al área de Brodmann, que es el área de convertir los pensamientos en palabras. Entonces primero va del área de Wernicke al área de Brodmann, creo que es el área 42 o 44.
y luego se enviará la información hacia la corteza motora, que es el área encargada de mover los músculos de la lengua, los de la laringe, cuerdas vocales, para la ejecución de una respuesta. Entonces primero va el fascículo arqueado, perdón, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Brodmann, y luego del área de Brodmann irá hacia la corteza motora para expresar la respuesta en forma de una palabra. Las alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje más comunes respecto a lesiones cerebrales, digamos por una apoplejía o algo así, es el área de, perdón, son las afasias, que puede ser de tres tipos: fluida, no fluida, anómica. La anómica es por una lesión en la circunvolución angular. Aquí la persona sí podrá entender lo que nos dice, sí podrá entender, expresarse de manera correcta, pero la persona no podrá entender los símbolos. Es decir, si le dices cómo se llama ese objeto y tú estás señalando una silla, no te lo sabrá decir. Dice, sí, tengo muchos de esos en la casa, pero no sabrá decirte bien qué es. Se podrá expresar bien, pero tampoco podrá leer, tampoco podrá escribir. La fascia fluida se divide en la fascia de Wernicke, por una lesión en el área de Wernicke, afasia de conducción por lesiones temporoparietales, y después la fascia no fluida es por una lesión en el área de Brodmann. En el área de Wernicke la persona no podrá entender lo que nos dice y tampoco va a entender lo que le decimos. No le entendemos y él no se va a dar a entender. Su discurso es totalmente inteligible. Te va a decir cosas, por ejemplo, casa, gato, camello, y lo que quería decir quiero sacar a pasear al perro o algo así. No se lo va a entender y no te va a entender. En la lesión, bueno, ese es por lesión en el área de Wernicke. La fase de conducción, como había comentado, es por lesiones temporoparietales. Este tipo de afasia se caracteriza porque la persona no puede leer en voz alta, sí puede entenderte lo que te dice, pero su discurso está un poco, mm, un poco lento, pero sí te puede hablar. A diferencia del área de Brodmann, la persona sí te entiende, pero solamente te va a poder pronunciar una o dos palabras. De que, o a lo mejor también podría, en el momento de que ocurrió la lesión, si la persona estuvo hablando y dijo casa, entonces casa va a significar bastantes cosas. Esta persona no se va a poder expresar satisfactoriamente. Eso es por una lesión en el hemisferio categórico dominante, digamos en la mayoría de las personas es el hemisferio izquierdo, pero si hay una lesión en el hemisferio derecho, que es el hemisferio representacional, va a haber prosopagnosia. Prosopagnosia, que es la falta de reconocimiento de rostros. Esta persona no te va a reconocer tu voz, va a reconocer todo de ti, perdón, va a reconocer tu voz, pero no va a reconocer tu rostro, a menos de que tengas un rasgo muy distintivo característico, una nariz grande, orejas pequeñas, no sé, o que tengas una forma de vestir muy estrafalaria. Otro tipo de alteraciones, una lesión en la corteza prefrontal, sobre todo del lado izquierdo va a provocar acalculia. La dislexia es mayor, 12 veces mayor en zurdos, la dislexia. Y por último, el tartamudeo es por predominancia cerebral derecha. Tartamudeo. Y creo que eso es todo entonces respecto al tema de memoria. Muchas gracias por tomarse el tiempo de
escuchar este video o de ver este video. Cualquier cosa pueden comentarlo más adelante. Muchas gracias.